8 de la mañana con 45 minutos, 8:45. Saludamos a nuestro tercer invitado, el doctor Carlos Soria, abogado defensor del informático Olavini. Nos acompaña aquí en nuestros estudios. Doctor Soria, qué gusto tenerle acá. Buenos días. Bienvenido. Le saludamos a Alexis, quien le habla, Licenia Espinel. Decíamos, mientras pasaba la pausa, que mientras todos estábamos asombrados, anonadados, aterrorizados de lo que ocurría en la Embajada de México en Ecuador, a Olavini lo sentenciaron, pese a que había recibido la declaración de inocencia en una primera instancia. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ahora lo condenan y lo sentencian a 1 año de prisión y al pago de una multa de 4 salarios básicos? Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Un gusto estar nuevamente por acá. Irracional, completamente irracional todo lo que pasó el viernes a partir de las 5 de la tarde, desde la que empezó la audiencia de Olavini hasta lo que terminamos viendo, pues hechos bochornosos ya en la madrugada. ¿Por qué lo condenan? Lo condenan porque tiene los conocimientos y las capacidades y las habilidades informáticas. Ese fue uno de los razonamientos. Ese es el argumento. Ese es uno de los razonamientos que hizo el tribunal en voto de mayoría. Pues acordémonos que hubo un voto salvado de la doctora Maritza Romero Esteves, en donde no estuvo de acuerdo con esta decisión ilógica, irracional, contraria a derecho, en donde se condena a Olavini a 1 año de prisión y además por un tema de una tentativa, ni siquiera es porque hubo el acceso, sino por una tentativa de acceso. Y justifican diciendo que Olavini tenía las capacidades y las habilidades informáticas para cometer un delito, más no porque lo haya cometido. Algo completamente irracional, porque además la tentativa tiene la virtud de que se tiene que probar que existió al menos acciones que conllevaron a que se pueda cometer el delito aunque no se lo haya consumado. Y en este caso ni siquiera eso. Y toman como referencia la famosa fotografía, que dicen ellos una fotografía porque es una imagen hecha en un documento nada más. Y decían que en la fotografía se puede establecer que él sí llegó a una IP que le pertenecía a la CNT. Pero esta fotografía, como ustedes conocen, claramente establece completamente lo contrario. Es decir, cuando hay una tentativa, al menos debió haber sido ingresado un usuario, tal vez tratada de ingresar una contraseña, etcétera. Esto no ocurrió. Y ante la debilidad del caso que siempre tuvo hace más, ya van a ser 5 años. Este 11 de abril son 5 años. A pocos días, ¿no? A pocos días, así es. Y lamentablemente lo que vemos es nuevamente oscuros intereses detrás de esta condena, que es una condena política, llamémosla como es una condena política de un caso que inició político, que de un caso que sirvió para intereses políticos en algún momento y que ahora pues está pasando la factura a Olavini. No nos olvidemos además que como empieza todo este caso es con una acusación, una rueda de prensa de la ex ministra María Paula Romo, luego exacerbada por el ex presidente de la República, Lenín Moreno, en que incluso dijo en entrevistas y en foros internacionales que Olavini estaba hackeando gobiernos del mundo. Luego de que no pudieron probar nada de esto, luego de que el expediente jamás llegó a ninguna prueba de esto, un tribunal realmente probo, un tribunal que vio lo que sucedió en audiencia, estableció de manera unánime que ni siquiera se había presentado un solo elemento, en este caso una prueba, que pueda llegar al convencimiento de un tribunal de que aquí se haya cometido un delito. Es más, llamó severamente la atención a la Fiscalía por haber llevado un proceso que haya llegado hasta este punto. Y no solo eso, no nos olvidemos que luego de que se le notificó la sentencia, la CNT, la supuesta víctima, ni siquiera apeló. Entonces, claro, este resultado de estos 2 jueces de la Corte Provincial nos llama muchísimo la atención. Eso le iba a decir, ¿por qué? A ver, si hay un tribunal que está conformado por 3 jueces que tienen la misma preparación que el otro tribunal que está conformado por otros 3 jueces, y el primero revise el proceso, dice usted que no encontraron ningún elemento, ¿cómo es que el segundo tribunal encuentra que el señor estaba preparado, que tiene conocimientos, y ese es un argumento válido para condenarle? Yo la verdad no entiendo. Es por esa nuestra preocupación se radica ahí, porque no existen elementos jurídicos que puedan llevar al convencimiento de que se haya siquiera pretendido cometer un delito, peor aún que se haya cometido. Acordémonos que la Fiscalía siempre acusó a Olavini de diferentes cosas. Nos cambiaron la acusación en 3 momentos y con 4 momentos diferentes. Primero era supuestamente un ataque a sistemas informáticos, pero primero era desestabilización al gobierno de Lenín Moreno. Luego le abrieron una instrucción fiscal por ataque a sistemas informáticos. Luego incluso trajeron a un amigo de Olavini y lo vincularon al caso para tener más tiempo y sacaron un tema de acceso no consentido a un sistema informático, porque supuestamente era un sistema informático. Luego en juicio nos dijeron que era un sistema de telecomunicaciones. Licenia, lo que le voy a decir es tal cual lo que pasó. Le estaban acusando a Olavini por haber utilizado cables para poder haber llegado a una IP,
porque eso es un sistema de telecomunicaciones, que no era un sistema informático. Es como que a nosotros nos meta preso Huawei, Toshiba o cualquiera de las marcas que nosotros tenemos aquí en el estudio, porque hayamos usado estos instrumentos para poder acceder a una IP que era además pública, que siempre fue pública. Entonces no tiene sentido alguno, nos llama muchísimo la atención, y más aún, ¿no?, con el antecedente de los jueces que emiten la sentencia. Uno de los jueces, el actual presidente de la Corte Provincial de Pichincha, y la jueza ponente Narcisa Pacheco, fueron los mismos jueces que le negaron la apelación a la prisión preventiva a Olavini. Y nosotros por eso recusamos a este tribunal, a estos dos jueces, 2 veces. La primera vez por haber emitido ya un pronunciamiento en una etapa anterior, es decir, cuando le negaron a Olavini la prisión preventiva, y que además el juez Favara, en otro caso, en un caso que incluso es conocido por este medio de comunicación, en el caso de rebelión de la actual prefecta, cuando fue todo esto, él mismo pide separarse y excusarse, porque él dice que formó parte del Tribunal de Apelaciones, es decir, él sí se excusa en el otro juicio, pero aquí no. Aquí dice que no se tiene que excusar, porque además no ha conocido los elementos de fondo para poder excusarse. Claro que los conoció, por eso es una apelación, una prisión preventiva. Entonces aquí se muestra el doble rasero que existe en ciertos administradores de justicia, además muy cuestionados, no solo a nivel nacional, sino incluso a nivel judicial. Acordémonos que uno de estos jueces además tuvo un proceso abierto en fiscalía. ¿De qué imparcialidad me van a hablar a mí? Si una persona que va a administrar justicia tiene la fiscalía atrás de él, y lógicamente tiene un proceso que está buscando fiscalía, pues que se condene. Entonces no existe parangón en este tipo de casos. Ahí podemos encontrar respuesta, doctor Soria, quizás a una de las interrogantes que planteaba Licenia hace un momento, y es el hecho de por qué un tribunal años atrás dice que es inocente y por qué un tribunal en este 2024 dice en cambio que Olavini es culpable. La política, la coyuntura política, el escenario actual de conflicto que está viviendo el Ecuador, que no es un país que termina de encontrar finalmente una hoja de ruta pacífica para la solución de conflictos. Ahora vemos que nos encantan los conflictos incluso internacionales. La política ha terminado contaminando el caso de Olavini. ¿Usted cree que es así? ¿Que los tiempos de la fiscalía, que también se han ajustado a las agendas políticas, le ha pasado factura a la inocencia de Olavini? Sí, siempre fue. Bueno, gracias a un tribunal realmente se estableció que él era inocente. Pero los tiempos políticos son esos, son cíclicos, y se necesitan estas condenas políticas para justificar las cosas que hicieron. No nos olvidemos que este fue uno de los primeros casos en la actual administración de la doctora Diana Salazar, que conoció el tema de Olavini y que lamentablemente le engañaron, y quien le engañó fue el Ministerio de Gobierno, en ese momento regido por María Paula Romo, y le trataron de hacer ver a la fiscal que este era un narcoterrorista informático, y resulta ser que era uno de los mejores programadores en seguridad digital del mundo. Entonces fue así como empezó todo esto, y es así como tiene que terminar, porque se cierra el ciclo precisamente con lo que les estoy comentando. Un juez que tiene un proceso investigativo en su contra por parte de Fiscalía tiene que fallar a favor de Fiscalía. Si no, ¿qué mensaje estaría enviando? Claro. ¿Qué imparcialidad me están diciendo? ¿Y este proceso que tiene abierto este juez por parte de la Fiscalía, de qué se trata? ¿Por qué tiene los tanto temor este juez de que Fiscalía actúe en contra de él? ¿Eso es lo que aparentemente ocurre? A mi forma de ver es así. Como jurista yo tengo que decirlo claro y como es. ¿Por qué? Porque esta es una persona que fue investigada o que está siendo investigada por Fiscalía por temas de corrupción. Así fue. Así inició la investigación. No soy abogado dentro del proceso, es por eso que no tengo detalles del mismo, pero esto es lo que se ha conocido públicamente. Es más, el mismo juez en alguna entrevista en un medio de comunicación de aquí de la ciudad fue increpado duramente por estos hechos, y que ahora sea el presidente de la Corte Provincial de Justicia. Si ya estamos depurando todos estos espacios de administración de justicia, ahora nos damos cuenta por qué nosotros íbamos con la ley en la mano, con los argumentos normales, digamos, de un abogado, y de repente perdíamos absolutamente todo, y era porque estos procesos podrían estar o no estar amañados. Entonces es muy importante que la depuración se haga de manera transversal y en todas las instancias. Pero imagínense una cosa. Nosotros, cuando nos niegan la primera recusación por esto de que ellos ya fallaron previamente en el caso de Olavini, luego nosotros pusimos una segunda recusación. ¿Por qué? Porque Olavini tiene un juicio con 2 de los jueces que ayer le condenaron. Olavini demandó al Estado ecuatoriano, como es su facultad, por la violación a los derechos que ha tenido. Y dentro de eso, el mismo Consejo de la Judicatura estableció que dentro de los funcionarios que posiblemente habrían vulnerado sus derechos, está la jueza Pacheco y está el juez Favara. Y esos 2 jueces que tienen un juicio, porque son partes procesales una vez que lo ha determinado así el mismo Consejo de la Judicatura, son los jueces que le condenan. Y por eso presentamos una segunda recusación diciendo que existe un juicio entre las partes. ¿Cómo yo voy a esperar justicia de una persona
persona a la que le tengo demandada. Y no contentos con eso, de ni siquiera negarnos la opción a recusar, vamos a la Corte Nacional de Justicia y ahora al que le mandan a sancionar o al que le mandan a abrir un expediente administrativo es a mí por haber puesto la demanda de recusación. Doctor, es una locura. Doctor, ¿qué recursos le quedan a Olavini y a la defensa? ¿Qué es lo que ustedes inmediatamente después del viernes hicieron y van a hacer en los próximos días para evitar que esta sentencia se cumpla? Lo que hemos venido haciendo durante estos 5 años, preparando todos los escenarios, argumentando todas las cosas que tenemos que argumentar. Hemos preparado la documentación. El día de hoy a las 4:30 tenemos otra audiencia con el mismo tribunal en donde hemos solicitado la suspensión condicional de la pena, que se llama, esto es un proceso normal, porque Olavini no podría ir preso bajo ninguna circunstancia, porque él no ha cometido ningún delito y además porque no reviste de ningún tipo de peligrosidad. El día de hoy tendremos esta audiencia, pero además, al ser la primera vez que se lo condena, y de acuerdo a pronunciamientos de la Corte Nacional y Corte Constitucional, él tiene derecho a una nueva apelación, la primera apelación, y esta apelación la deberá conocer la Corte Nacional de Justicia. En esta nueva apelación, ahora nosotros como recurrentes iremos ahí a demostrar que la sentencia que viene en grado, es decir, la de la Corte Provincial, yerra en absolutamente todos los elementos constitutivos de una sentencia en derecho. ¿Y no se conoce aún cuál es el tribunal de la Corte Nacional? Existe un tribunal ya conformado por los recursos de hecho, por de las apelaciones que hemos presentado a las recusaciones. Si no estoy mal, está el doctor Iván Saquicela, tal vez Rodríguez, y estaba el doctor que salió hace poco. Tendría que entregarles los datos, pero ese tribunal se habría conformado ya para conocer los recursos, y por un tema de reciprocidad de instancia, así como se configura un tribunal cuando uno pide la apelación a la prisión preventiva, este tribunal debería conocer esta nueva apelación, y esperamos que lo haga y que lo haga en derecho. ¿Y tienen esas expectativas de que actúen en derechos y todo con todo lo que les ha ocurrido durante 5 años? Cualquiera hubiera botado la toalla ahora, pero creo que nuestro deber como defensa técnica, y creo que la de cualquier abogado responsable, es ir hasta las últimas consecuencias nacionales e internacionales. Ahora, digamos, yo no quiero llevarle a un terreno medio complicado al doctor Soria, que obviamente su defensa es técnico-jurídica, pero ya vemos que, insisto, el tema de la política termina contaminando y mucho al ámbito de la justicia, lo judicial. Lo hemos visto, está el caso Metástasis, el caso Purga y todos los escándalos que el país los conoce muy bien. Después de lo sucedido el viernes, día en el que sentencian a Olavini y que Ecuador irrumpe violentamente en la Embajada de México, la comunidad internacional condena a Ecuador por ese hecho. Eso es una acción de gobierno. Ahora, lo que está viendo también la comunidad internacional es que en Ecuador no hay un Estado de Derecho, que no hay una justicia que actúa de manera independiente. En el caso de la irrupción a la Embajada de México está un procesado, Jorge Glass, que a consideración del Estado mexicano es un perseguido político, a consideración de otros estados también lo es. Acá sostienen el hecho de que es un sentenciado, de que tiene casos con la justicia, etcétera, pero el Estado sueco, la nacionalidad de Olavini, puede ser, digamos, un aliado en una coyuntura tan compleja como esta, en la que el Ecuador está siendo observado por todo el mundo por desatinos, por disparates como los que ocurrió el viernes y como han ocurrido también en los últimos años, doctor. Sí, y debería serlo. Además, no nos olvidemos que es un nacional sueco, no suizo ni ruso. O sea, porque aquí se le dijo de todo, ni hacker. O sea, esto fue siempre todo armado a conveniencia de los intereses políticos. Hemos tenido conversaciones con la Embajada de Suecia, que tiene su legación en la ciudad de Bogotá, en Colombia, y el día de hoy tendremos una reunión con ellos aquí presencialmente a las 11 de la mañana, porque a ellos sí les parece completamente irrisorio que de repente a Olavini se le vuelva a cambiar una acusación y ahora que se lo declare nuevamente culpable por haber intentado supuestamente entrarse a un cable de comunicación. Eso es por lo que realmente le están condenando. Entonces la embajada sueca y el gobierno sueco está, digamos, expectante de las cosas que vayan pasando, y claro, no es ningún aliciente bueno lo que nosotros estamos haciendo a nivel internacional, ¿no? Por lo cual tendremos algunas repercusiones a nivel ya político, económico, que las vamos a tener que enfrentar nosotros, los ciudadanos, no las personas que realmente toman las decisiones y las que ejecutan estas decisiones. Así que vemos con gran preocupación desde el foro que me corresponde, desde el foro jurídico, todas las cosas que se están haciendo, porque como bien decías, Alexis, hay un tema político de por medio de Estado, pero también hay un tema jurídico.
hay un tema de que, a mi forma de ver, se cometieron delitos dentro de un suelo extranjero. Es decir, la Fiscalía, incluso mexicana, podría abrir procesos en contra de las personas que cometieron delitos dentro de su embajada, dentro del territorio mexicano. Y un sinfín de cosas que están dentro del caso y desde el área penal en la que nosotros estamos metidos, nos llama muchísimo la atención, cuestiones de cadenas de custodia, después que saldrán a decir, cómo se levantaron indicios. Hay muchísimas cosas que todavía recién estamos avisorando el golpe, ¿no? El golpe que fue político, el golpe que fue diplomático a las decisiones que tomó el gobierno actual. Y es importante establecer que nos damos cuenta cómo está actuando un presidente, un jefe de Estado. No está actuando conforme a derecho, sino conforme a un enervamiento de las masas políticas que se necesitan para determinado fin. Y eso es lo que pasó hace 5 años. Hace 5 años necesitaban que Olavini hiciera un chivo expiatorio para poder entregar a Julián Assange a las autoridades británicas, porque ese fue el acuerdo con los Estados Unidos. Entonces, nuevamente estamos viendo que aquí no se toman decisiones apegadas a derechos, sino a intereses políticos. Y esta vez, antes le tocó a Olavini, ahora le toca al señor Glass, mañana puede ser a ti, puede ser a mí. Eso es lo que nosotros tenemos que avisorar y que tomarnos el tiempo necesario para preocuparnos, porque como pasó lo que pasó el viernes, puede pasar en cualquier otro ámbito del acontecer nacional, y eso es muy preocupante. ¿Ustedes han recibido amenazas, doctor? ¿Olavini ha recibido amenazas? Sí. Acordémonos que Olavini tuvo y tiene hasta el día de hoy una intensa persecución. A él todavía lo siguen a todo lado. A nosotros nos han amenazado, se han metido al estudio jurídico, siempre nos han tratado de condenar, o lo típico que es, te llegan a través de tus amistades a decirte, mira, mejor no te metas, sigue ahí, verás, tienes familia, tienes un guagua chiquito, yo creo que deberías bajarle un poco, piensa un poco más en tu integridad. Y sí, o sea, uno sí se pone a pensar en esas cosas, pero cuando nosotros estudiamos la carrera que estudiamos, y al menos las personas que nos dedicamos a esto y que realmente nos interesa y nos gusta salir en derecho, yo cuando pierdo en derecho, me doy de puñetes en una sala de audiencias, y a veces me va bien, a veces me va mal, pero me gusta perder ahí, no me gusta perder en una mesa chica en donde se toman decisiones. O con titulares de prensa. El día, creo que fue ayer domingo, supuestamente todo esto que está pasando es culpa del correísmo otra vez. Oye, estoy harto, y creo que hablo a nivel del gremio, estamos hartos de que cualquier cosa que pase en este Ecuador sea por los antis o los no antis. Y aquí todo es o culpa del uno o culpa del otro. Creo que debemos ya un poquito salir de esa discusión y podernos sentar a realmente ver responsabilidades y qué es lo que está pasando. Hoy día subía por Guápulo para venir a la entrevista y veo un mural pintado. Andrés te sube el IVA al 15%, Luisa te sube el IVA al 15%. ¿Y qué terminó pasando? Increíble. O sea, hay que tomar responsabilidad por las decisiones que nosotros mismos hemos tomado, y que con este cuento de polarizar a la gente, lo único que hacemos es tomar decisiones a través del miedo, del odio. Y eso es lo que nos está pasando factura el día de hoy. ¿Cuándo va a estar presentada la apelación? La apelación será presentada dentro del tiempo, que son 3 días, una vez que se haya notificado por escrito la misma. Después de la audiencia de hoy día, nosotros esperamos que se cumplan con el tiempo establecido en la ley para esto, y que máximo la próxima semana tengamos una sentencia por escrito y podamos presentar la apelación para que suba a Corte Nacional. Muchísimas gracias, doctor Soria. Lamentable la situación. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra después. Gracias, Cecilia, gracias.